Hola, 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 aquí Andy Stallman transmitiendo completamente en vivo aquí desde los Totem Headquarters en Madrid. Estamos comenzando con mucha ilusión y mucha alegría el episodio 8 de Totem Live, tercera temporada. Hoy con dos cosas importantes que hasta ahora no habíamos hecho. La primera es que tenemos un invitado que por primera vez debuta en Totem Live, una persona extraordinaria a la que admiro y quiero muchísimo y a la que van a descubrir en instantes nomás. Y la segunda es que hasta ahora siempre salíamos completamente en vivo por YouTube, pero hoy estamos estrenando también la salida en vivo por LinkedIn. Así que si alguna cosita se tuerce, si alguna cosita no sale impecable o inmaculada, sepan ustedes comprenderlo. Gracias amigos, amigas por acompañarnos y quiero dar una muy cordial bienvenida a mi estimado, mi admirado, mi querido Carlitos Gutiérrez Torres. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola Andy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bienvenido, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hay gente que nos ve en vivo, hay gente que nos ve en diferido, así que nos veas cuando nos veas. Bienvenido, bienvenida a Totem Live. Correcto, sean todos bienvenidos y agradecerte, ¿no?, la oportunidad de estar en tu espacio y mira, fíjate, buena sorpresa que también salimos en directo por LinkedIn, además de YouTube, o sea que fenomenal. Va a ser una gran hora o el tiempo que estemos, ¿no? Perfecto. Eso lo dirá todo lo que nos cuentes y todo lo que nos compartas, Carlitos, que seguro va a ser súper interesante. Mirá qué me contás de mi micrófono súper psicodélico, que también está medio de estreno, así que bueno, no podríamos haber empezado mejor. Y como es habitual en los Totem Live de esta tercera temporada, la primera pregunta se cae de madura. Y la primera pregunta es, ¿quién es Carlitos Gutiérrez? Pues muy bien, pues nada, tras la generosa presentación que has hecho de mí, que me has puesto ahí el listón muy alto, pues sí, me voy a presentar. Soy un ingeniero industrial que llevo 20 años ya trabajando en Ford. La verdad que han sido 20 años maravillosos, un montón de oportunidades, un montón de cosas de las que podremos hablar luego a continuación y muy feliz, ¿no?, con la carrera profesional que estoy desarrollando. Eso en el tema profesional. Y luego en el tema personal, pues madrileño, nacido en Madrid y ahora pues, actualmente viviendo en Madrid, con familia, 3 hijos, mi mujer, todo perfecto y la verdad es que además también tengo a mis padres siempre cerca, a mi hermano, familia directa siempre cerca o próxima y fundamental también buenos amigos o muy buenos amigos también siempre próximos, que eso ayuda y carga pilas continuamente. Y la verdad que tanto en el aspecto profesional como en el personal, creo que si algo me define es la actitud que pretendo siempre tener, ¿no? O sea, siempre tener una actitud, digamos, positiva o siempre luchando, siempre con pasión y bueno, ante cualquier situación en la que, bueno, que muchas que se nos están presentando últimamente, pues la actitud es la clave, ¿no? Entonces yo siempre intento buscar el lado positivo y acercarme a la espiral positiva, que es en la que se está mejor, todo sale mejor, se está más a gusto y todo rinde mucho más. Entonces esto podría ser, digamos, una especie de presentación, ¿no? Una muy buena presentación. Me llama poderosamente la atención que hablaste de Madrid tangencialmente, pero no hiciste ninguna alusión a la Leti, lo cual me ha dejado un poco descolocado. Tranquilo, te lo guardo para el postre, no te preocupes, eso lo tocamos luego. Me encanta. Carlitos, quiero conectar entonces con esto que la dejaste picando, como se diría en fútbol, ¿no? Para que yo la empuje a el gol, hablando sobre la actitud y la mentalidad positiva, ¿no? Porque en los últimos años hemos visto, a veces disfrutado y a veces sufrido, todo este aluvión, este tsunami de la autoayuda, tú puedes, tú te conviertes en lo que tú quieres, todos tus sueños se pueden hacer realidad, que también trajo mucho desencanto y mucha desilusión. Pero sí es cierto que personas como tú, tan genuinas y tan auténticas, cuando dicen que la actitud marca la diferencia y que el pensamiento positivo te trae cosas positivas, eso es así. Yo doy fe porque te conozco hace muchísimos años y si hay una persona que me inspira buena onda cada vez que veo o que hablo, eres tú. ¿Cómo se hace para gestionar precisamente en tiempos tan complicados, tan inciertos? Cae la bolsa, sigue la guerra, China invade Taiwán, todo es un lío. Perdón, China no invadió Taiwán, no se asusten, es un escenario hipotético. Pero Carlitos, ¿cómo hacemos para tener esa mentalidad positiva sin caer en lugares comunes que no ayuden a la gente, sino de verdad, ¿cómo vos gestionás tu actitud para tener
motivación positiva día a día, a pesar de todo lo que ya sabes? Bueno, la verdad es que evidentemente las características personales de uno pues siempre hacen estar más predispuesto o menos, ¿no? a esta actitud positiva que te comento. Pero luego, más allá de esto, si todo lo que tú has descrito, que es una realidad y que son cosas que están aconteciendo, ¿no? en estos tiempos, pero si cogemos un poco de perspectiva y lo comparamos con cualquier otro momento de la historia de la humanidad, o con hace 20, 50 años, 100 años, 200 años, pues estamos en un momento extraordinario. Es decir, es verdad que hay muchos inconvenientes, es verdad que el mundo está cambiando, es verdad que hay que estar atento a todos estos cambios, pero no nos podemos lamentar porque si tuviéramos que nacer en un momento de la historia de la humanidad, hemos nacido en el mejor momento posible. O sea que no podemos estar ahí viendo, y ya no solo el momento, sino nosotros los que, bueno, en concreto yo, nacido en Madrid, en Europa Occidental, o sea, no me puedo quejar de nada en este mundo, porque ya podría haber nacido yo en el África subsahariana o otro sitio en guerra o con catástrofes naturales. Es decir, no siempre podemos encontrar motivos para el pesimismo, pero muchos más para el optimismo. Y eso es lo que yo pienso que hay que hacer. Y bueno, si a uno no le salen de dentro, pues esforzarse un poco, porque ya te digo, cogiendo un poco de perspectiva, enseguida nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Súper, Carlitos, me gustó también que mencionaras en ese pack de presentación el rol de la familia, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu hermano. Pareciera que de a poquito la sociedad está empezando a demoler ciertos mitos, ¿no? De que el hombre es todopoderoso, que el hombre todo lo puede, y de repente hoy descubrimos de que ser familiero, de que compartir tiempo de calidad con la familia, de mostrarse más vulnerable, cosa que aceleró de alguna manera la pandemia, no te hace menos fuerte, al contrario, ¿no? Es un síntoma, un símbolo de fortaleza. Cuéntame cómo es esta conciliación con tu vida familiar y profesional, cómo encontrás tiempo de calidad para poder repartirlo, gestionarlo, administrarlo de la mejor manera posible. Bueno, la verdad es que la familia, además, bueno, evidentemente, digamos, siempre los países latinos, ¿no? Tenemos digamos, esa virtud, y eso es una virtud desde mi punto de vista, de ser muy familiares, ¿no? Lo que tú has comentado. Pero la familia es fundamental, obviamente, en los primeros años de vida, en los 10, 15, 20 primeros años de vida, eso es fundamental, ¿no? Porque eso te marca la educación y te marca tu forma de ser para siempre. Pero luego, una vez que pasas la barrera de los 20 años o de los 20 y tantos y que nos terminamos independizando, pues también es muy importante tenerla de referencia. O sea, cualquier consulta, cualquier refuerzo, cualquier mal momento que estés pasando, cualquier situación o cualquier buen momento, no solo pensar en el malo, pues es fundamental tener la familia. O sea, el concepto de la familia es prioritario, ¿no? Digamos, es una de las cosas que tenemos que mantener siempre y pese a la distancia, ¿no? Porque en ocasiones, bueno, yo también he vivido fuera, ¿no? Y hay veces que la distancia pues complica, ¿no? El día a día o esta relación, pero aún así siempre hay que hacer lo posible por mantenerla. Y la familia, al igual que los amigos, o sea, la familia barra amigos, diría yo, ¿no? Porque es verdad que los amigos pues son los que te vas encontrando en la vida y los que tú vas trabajando en la vida, ¿no? Porque no solo te los encuentras por casualidad, sino que luego hay que mantener la relación y hacer lo posible por mantener esa amistad. Pues los amigos también son claves en todo esto, ¿no? Los buenos amigos, obviamente. Entonces eso, familia barra amigos, es fundamental en la vida, desde que uno nace hasta el último día que estemos en este planeta, ¿no? Es fundamental cultivar eso, ¿no? Porque estas cosas no caen del cielo, ¿no? Tú puedes coincidir con una persona en la vida, pero si no haces por ello, pues no las vas a seguir viendo, te vas a ir distanciando. O sea que es importante tener clara esta importancia, ¿no? De la familia en primer lugar y obviamente, pero luego también de los amigos, ¿no? De los buenos amigos. Buenísimo, Carlitos. Decías que sos ingeniero recibido, estudiaste ingeniería, te recibiste en una carrera dificilísima. Hoy se comenta en muchos ámbitos que las carreras de hoy tienen el gran desafío de que lo que estudiás en primer año, cuando llegás al cuarto año de carrera, probablemente ya esté fuera de uso, actualizado, con lo cual las carreras hoy tienen que repensarse. Vos que ya te recibiste hace un par de décadas, toda aquella base teórica, práctica del título de ingeniero, ¿qué tanto te sigue sirviendo hoy por hoy para tu desempeño profesional? Pues en concreto las ingenierías en general, ¿no? La mía industrial, pero bueno, todas las ingenierías en general, lo que te preparan es, digamos, porque son unos años duros, obviamente, los años de ingeniería son duros, no es fácil, ¿no? Pero te van preparando, digamos, mentalmente a resolver problemas que te vayan apareciendo en el futuro. Obviamente
en el trabajo yo no estoy resolviendo integrales de segundo grado, ni estoy haciendo cálculos matemáticos complejísimos como se hacen en la carrera, pero sí de una manera todo ese trabajo, todo ese esfuerzo te va preparando a lo que luego te vas a enfrentar en la vida. Y una carrera, si es dura, en eso te forma más todavía, porque te hace ver que, oye, tienes que sacrificarte unos años para luego tener una vida, digamos, en la que vas a estar mejor preparado para cierto tipo de trabajos o cierto tipo de situaciones en general. O sea que yo creo que, en mi caso, ¿no? el hecho de estudiar ingeniería, pues me ha dado muchas oportunidades en la vida, no solo de abrir las primeras puertas de mi empresa en concreto, de donde estoy trabajando, sino eso luego, capacitarte para resolver los problemas que vayan surgiendo. Los problemas de la vida real, porque en la vida real no se hacen integrales de segundo grado, como he dicho, pero sí tienes esa facultad ya de a lo que venga, estar dispuesto a afrontarlo y, oye, pues esto se tiene que resolver de alguna u otra manera, buscar ese camino de cómo resolverlo. Me gustaría conectar esta respuesta con algo que está pasando en los últimos meses y que no está pasando inadvertido, ¿no? Por un lado, este fin de semana pasado, una de las noticias más destacadas fue Fernando Alonso en un podio, 20 años después de su primer podio, con sus 40 años. En diciembre vimos a un tal Lionel Andrés Messi levantar la Copa del Mundo, más cercano a los 40 años que a los 30. Vimos ayer a Brendan Fraser con sus 50 y pico añitos ganar su Oscar pleno de emoción. Pareciera que de repente volvemos a darle valor a la experiencia, ¿no? Que es algo que probablemente no se aprenda en las universidades, en las escuelas de negocio, pero sí en esta carrera que es el trabajo y la vida. En tu cotidianidad, ¿lo notás también? ¿Es algo que todavía no se manifiesta de manera tan directa en el día a día, o sí le empezamos a dar bola otra vez a la experiencia y a la edad, no como un defecto, sino como una virtud? La experiencia es fundamental, ¿no? Y la experiencia a lo largo de los años, pues se va adquiriendo y ya no solo que la vas adquiriendo, sino que vas teniendo la posibilidad y yo, digamos, la suerte de poder compartirlas con otras personas. O sea, las experiencias tienen de bueno que te van formando, ¿no? Te van haciendo profesionalmente, en este caso, digamos, te van preparando más a lo que vaya viniendo. La experiencia te va marcando el camino en el que tú te encuentras mejor y en el que tus habilidades se adaptan más al puesto que vayas a desempeñar en cada caso. Pues al principio, más o menos, valemos un poco para todo, entre comillas, pero poco a poco la experiencia nos va diciendo, oye, mis habilidades me llevan por este camino y yo soy mejor haciendo esto así, no asá. Es decir, yo soy hábil haciendo esto, puedo hacer esto otro también, pero no es mi especialidad. Entonces voy a ser más feliz y lo voy a hacer mejor en lo que a lo largo de mis años la experiencia ha marcado que en lo que rindo más, ¿no? Y en lo que estoy más a gusto. Y sobre todo lo que comentaba, el hecho de poder compartir estas experiencias con la gente joven o con compañeros, pues eso es muy importante. Por tanto, la experiencia, independientemente de tener 40, 50, 60 años, pues es fundamental y con la edad pues la vas adquiriendo, ¿no? Es una cosa que pues hay que ser paciente, pero se va adquiriendo. Un chaval recién salido de la universidad, por muy bueno que sea, obviamente, todavía no sabe lo que es especialmente bueno en el campo profesional, ¿no? Entonces, poco a poco va descubriendo en lo que rinde más y en lo que está más a gusto y lo que es mejor para su empresa, ¿no? El papel que puede desempeñar en ese puesto, pues también para la empresa es mejor si está feliz, está contento y es algo que se adapta a sus habilidades personales. Qué bien, Carlitos. ¿Sabes que una cosa que, bueno, voy a contar algo que no sé si se puede contar, pero lo voy a contar de todas maneras, con tu permiso o tu no permiso, que es que me encantó desde que te invité, en nombre de Totem, a que participes de este live, la cantidad de mensajes con ideas, con propuestas, con iniciativas que me fuiste mandando. Demostrabas una pasión por participar y por compartir y por hacerlo, que también generaste ese efecto contagio, ¿no? Yo estaba motivado ya con el hecho de que vengas, pero tu proactividad, tu iniciativa, tus ideas me iban como poniendo más las pilas todavía si cabía. No hablamos mucho quizás de la motivación, ¿no? de la pasión por lo que uno hace, más allá de que lo que uno hace no sea estar ganando el Oscar, o estar levantando la Copa del Mundo, o estar en un podio en una carrera de Fórmula 1, a veces lo que uno hace simplemente es ir a trabajar, cumplir con su responsabilidad, traer el sustento a su casa, darle bola a nuestros padres que están mayores, ¿no?
que todo eso quizás no tiene un reconocimiento, una copa, una estatuilla, pero que es una pasión que nace de adentro de cada uno. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo mantenés esa llama encendida de la pasión por cada detalle que te toca vivir en el día a día? La verdad es que, volviendo a lo que habíamos dicho antes, con lo privilegiados que somos en este mundo en el que vivimos, digamos, aquí en la Europa Occidental o en Madrid o en el trabajo en concreto que uno... O sea, no puede ser de otra manera. O sea, no puede uno no estar siempre con la pasión presente, porque es que si no, no tenemos derecho a lo que nos ha tocado en la vida. O sea, nos ha tocado vivir una vida muy amable, muy... Es verdad que hay que esforzarse, es verdad que hay que estar siempre a tope, es verdad que día a día, pues eso, si ahora el mundo está cambiando cada 2 semanas o cada mes, pues nada, no pasa nada. Venga, ¿cuáles son las nuevas reglas del juego? Ya por ellas. O sea, no valen lamentaciones. Entonces, la pasión y la actitud con la que afrontemos todas estas situaciones es fundamental. Y además muchas veces te juntas o coincides con personas que por el motivo que sea no están en un momento bueno o fuerte o que tienen otro tipo de carácter. Pues bueno, el hecho de intentar ser contagiosos en eso que has comentado, pues fenomenal. Mira, es algo que puedes aportar, ¿no? Algo que suma, ¿no? Y todo lo que suma, pues es bueno. Qué grande, me encantó, buenísimo. Nos estamos contagiando de la buena onda de Carlitos. Permitime un pequeño paréntesis para darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando un poquito más tarde. Y luego irán al principio de la charla para no perderse ninguna parte de la misma. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se suman desde tantos lugares del mundo. Nos encanta que nos sigan no solamente desde España y de Argentina, sino también desde México, desde Colombia, de Perú, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Panamá. Es genial compartir con esta comunidad ahora en vivo o luego en diferido también. Carlitos, también mencionabas en algún momento que profesionalmente te tocó a ti y por lo tanto también a tu familia irte a vivir a otro país. Y me gustaría un poco si nos podés compartir, quizás en dos planos, ¿no? Por un lado, en el plano profesional, cómo es esa experiencia de irse a otro país, y por otro lado, cómo fue el plano personal con todo lo que implica movilizar a la familia, a la esposa, a los niños, cambio de colegio, cambio de hábitos, dejar a los diarios, a los abuelos en otro país. Empecemos, si querés, por, entre comillas, lo más fácil, que es lo profesional, y después nos metemos más en lo familiar y en lo personal. Perfecto. Sí, la verdad es que el hecho de trabajar en una compañía como Ford, pues abre muchas puertas, ¿no? Y es fantástico poder tener la posibilidad de ir fuera, ¿no? Y en este caso a Alemania, que es donde nosotros fuimos. Y nosotros, yo a nivel personal, profesionalmente, siempre había tenido ese deseo o ese sueño. Y familiarmente también siempre lo habíamos comentado, ¿no? Era una oportunidad que cuando llegase había que cogerla y hace unos años, en el 2017, se nos planteó la oportunidad de ir a la central de Ford en Europa, que está en Colonia, en Alemania, y la verdad que en cuanto llegó, pues nos sonó muy interesante, el puesto en concreto era muy interesante, y luego la oportunidad para la familia también lo era. Y además llegó en un momento muy, muy, muy bueno, porque una cosa que ocurrió es que cuando salió esta oportunidad, la edad de los niños era perfecta, porque el tema familiar, pues claro, no es lo mismo moverte fuera con niños muy pequeños, tiene sus complejidades y que además no permite que los niños aprovechen esa experiencia, si son muy pequeñajos no van a aprovechar la experiencia, no solo los idiomas, sino no van a tener las vivencias de los viajes o las tablas que te da esa situación. Entonces, no eran ni muy pequeños, ni tampoco eran demasiado mayores, tampoco eran adolescentes, ni tampoco eran ya en edad de tener novio, novias y demás, que eso siempre complica el hecho de movernos. Es decir, llegó con mis 3 hijos, el mayor tenía 12, la mediana 11 y la pequeña 9, entonces fue diga, oye, nos vamos al avión y nos vamos a Alemania todos. Y además, como siempre habían tenido el tema en la mente, pues para ellos fue fácil. Y volviendo al tema profesional, pues fue una experiencia súper interesante, porque era una experiencia internacional dentro de una experiencia internacional. Es decir, la central allí en Colonia, que es donde nos fuimos, pues nada, nos fuimos allí, experiencia internacional para mí y para la familia, pero además el puesto en sí mismo tenía una vertiente internacional que era la responsabilidad de trabajar con 9 mercados, con 9 países y en la coordinación de las actividades de estos 9 mercados con la central en Europa, ¿no? Con los headquarters de Colonia. Entonces, todo lo que el día a día de estos 9 países, pues nada, yo trabajaba con ellos en el área de postventa, la estrategia que se marcaba desde la compañía a nivel central, pues también había que trasladarla hacia los mercados, hacia estos 9 países y también a la inversa, porque muchas veces había algunos de los mercados pues que eran líderes en algún tema concreto o que tenían buenas iniciativas y que desde el mercado o desde el país en concreto hacia la central,
pues era bidireccional, digamos. Entonces, también era recoger las ideas de lo que se estaba haciendo en los mercados para llevarlo a la central y también exportarlo a otros mercados. O sea, que era muy interesante esa doble experiencia internacional de estar todos allí en Alemania, pero además yo tenía, digamos, muchos viajes y muchas salidas y mucho contacto con otros 9 países. O sea, fue eso, pues una doble experiencia internacional en esos 3 años que estuvimos fuera. Y además allí la gente fenomenal. Luego también es como siempre, ¿no? Las personas son la clave de todo, es decir, los puestos, el ambiente en un departamento, pues todo lo dan las personas. Y yo tuve unos jefes que fueron fenomenales en ese aspecto. Fueron comprensivos al principio de la experiencia, porque al principio cuando llegas, pues necesitas un tiempo de acoplamiento. Entonces, en ese aspecto sí me respetaron mucho, me ayudaron. Y luego en el aspecto profesional, pues fueron muy motivadores. Tuve un jefe fenomenal y siempre, ¿no? En la vida es clave el jefe y los compañeros que te vayan tocando y el equipo que tengas. Y afortunadamente yo en mi vida en Ford siempre he estado muy bien rodeado, ¿no? De tanto por arriba como por abajo y compañeros. El ambiente ha sido fundamental y eso ayuda también en una experiencia internacional. Esto sí cabe más importante porque estás en un nuevo entorno y cualquier ayuda es buena. Y luego esto, pues ligado con el tema familiar, esa es una vertiente muy importante porque cuando nos... Claro, Alemania en principio... Te interrumpo un segundo antes de terminar con la parte profesional. Vos sabés que hay una estadística que leí la semana pasada que dice que 7 de cada 10 personas que renuncian a un trabajo no renuncian a su trabajo, sino que renuncian a su jefe. Con lo cual, el tema de tener un buen o un mal jefe puede determinar que el talento quiera quedarse o irse. Claro. Pero antes de pasar a la familia, no porque no sea importante, sino porque me surgió una preguntita así, un bichito que me surgió mientras hablabas. Esto de trabajar con tantos países distintos, sí. Es verdad que Europa tiene la ventaja de que todo queda relativamente cerca, pero al mismo tiempo, lenguas diferentes, comidas diferentes, climas diferentes, formas de ser y de vivir y de trabajar diferentes. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y qué fue lo que más te atrajo de trabajar así en este mercado tan cercano, quizás en geografía, y tan distante en tantas otras cosas? Sí, esto justo que dices es algo que los americanos de Estados Unidos no entienden, porque no entienden, ellos piensan, pues Estados Unidos es un país enorme con montones de diferentes zonas, zonas horarias, y no entienden que en Europa, siendo igual de grandes e igual de, digamos, extensos, pero luego la diversidad es bestial, porque los idiomas, las legislaciones de los países, entonces gestionar algo en Europa es mucho más complejo que gestionarlo en un mercado como el de Estados Unidos, porque allí pues en ese aspecto es mucho más fácil, es todo mucho más uniforme, mientras que aquí en Europa pues cada país es un mundo. Bueno, y luego dentro de cada país también hay otros muchos mundos, ¿no? Pero bueno, a mí la experiencia en ese aspecto me gustó mucho porque es verdad que tanto trabajaba como gente del norte de Europa, completamente al norte de Europa, desde Laponia hasta el sur de España. O sea, entonces, y es verdad que los caracteres son muy distintos, es verdad que los comportamientos son muy distintos. Es decir, muchos de los tópicos que conocemos es que son ciertos. Es decir, o sea, en España o en Portugal o en Italia no se gestionan igual los negocios que en Noruega y en Suecia. Pero bueno, es otra parte del aprendizaje. O sea, yo cuando llegué al puesto, obviamente, no iba ya sabiendo todos los detalles de cada mercado, pero bueno, llegas allí y eso, pues con la actitud adecuada, hay que estar rápido, ¿no? Hay que coger un poco, digamos, cómo se maneja cada mercado. Pero bueno, luego a los que van, digamos, no van tan avanzados, les puedes ayudar con las experiencias de otros mercados que están más avanzados. Es decir, tienes que jugar ahí un papel muy interesante en cuanto a en lo que también tú puedes aportar en ese puesto concreto, ¿no? Porque no es solo lo que tú le digas que tiene que hacer, como desde el centro yo te digo que hagas esto, sino también le aconsejes, le recomiendes y cojas también las ideas suyas y las compartas con otros mercados. Es decir, en ese aspecto, la diversidad que hay en Europa también es muy enriquecedora. Excelente. Ahora sí, entonces, estábamos justo adentrándonos en la parte quizás más difícil, ¿no? De lo que es una expatriación, porque aunque Alemania quede a 3 horas de vuelo de Madrid, Colonia, ¿no? Más o menos con 3 horitas de vuelo, sí. Es otro mundo. Cambia la lengua, cambia el clima, cambian las personas, cambia todo. Entonces, sí. ¿Fue un soft landing? ¿Fue un landing difícil? ¿Cómo se fue adaptando a la familia y cómo hiciste malabarismo para poder estar con todos los frentes cubiertos a la vez? Pues sí, fue un cambio importante. Bueno, los idiomas, a ver, el idioma del alemán es algo diabólico, o sea, es imposible pasados los 40 aprender alemán. Pero bueno, afortunadamente con el inglés pues era
todo era mucho más fácil, obviamente, y bueno, y luego además pues sí que hice por aprender un poco de alemán, que por desgracia el que aprendí se olvida rápido porque de diabólico que tiene, de lo difícil que es cogerlo, y luego lo fácil que es perderlo de no usarlo, obviamente. Pero bueno, para los niños sí fue más fácil porque ellos iban ya con ciertas nociones de alemán, porque ya les estamos preparando para ello, y sobre todo que el inglés con el inglés no había ningún problema ni en la parte profesional ni en la personal. Luego sí que es verdad que tuvimos, en casa tenemos una circunstancia personal que nuestra hija, la mediana, tiene dificultades importantes en el aprendizaje y fundamentalmente en el lenguaje. Entonces con ella tuvimos que, pues hubo que hacer un esfuerzo especial durante todo el primer año, fue muy complejo por este tema, pero bueno, al final de todo se va aprendiendo y es verdad que es un trabajo súper fuerte y ahí fue mi mujer la clave. O sea, ahí, de hecho, yo tengo en mente que la MVP de la experiencia en Alemania fue mi mujer. O sea, fue la jugadora más valiosa del equipo. Porque yo además, como sobre todo el primer año viajaba mucho, pues ella fue la que tenía que estar ahí con el tema de mi hija, bueno, de mis 3 hijos en general, pero en particular con las dificultades, ¿no?, del aprendizaje de mi hija, donde en el primer año fue especialmente complejo. Sí que es verdad que ante la adversidad te creces, empezamos a buscar ahí ayudas y a empezar a ver cómo resolvíamos los temas y al final, pues eso, si vas con la actitud adecuada, pues la gente te echa cables, la gente te ayuda, la gente te dice, oye, pues mira, llama aquí, pues pregunta aquí, y terminamos dando con una organización, una ONG allí en Colonia que trabajaba con el Ayuntamiento de Colonia y nos ayudó en un montón de gestiones para tener un apoyo específico para mi hija, y eso nos cambió un poco, digamos, el día a día, porque fue solucionar un problema que teníamos, que ya éramos conscientes de que iba a ocurrir, ¿no? Obviamente, cuando decidimos ir a Alemania, era con todas las consecuencias. Sabíamos que no iba a ser un camino de rosas, ¿no? Que eso iba a ser más complejo, pero bueno, aún así nos tiramos a la piscina y lo dicho, pues con la actitud ahí llamando puertas y hablando con unas y otras personas, pasado un año, que se dice pronto, pero pasado un año conseguimos resolver ese tema y bueno, también pues lo de mi hija también encajó mejor y luego fue una experiencia en conjunto perfecta. Sí, la verdad que fue un sueño cumplido, tanto profesionalmente como personalmente, y a la vuelta pues es cuando realmente se ve todo lo conseguido, ¿no? Y los niños pues bueno, que ya van siendo menos niños, pero pues eso que se han traído de esa experiencia, ya no solo el idioma o los idiomas evidentemente, sino las experiencias, los viajes, las tablas, ¿no? Entonces lo que es una experiencia en el extranjero es formidable, ¿no? Todo aquel que la tenga a tiro, yo, bueno, de hecho siempre que me preguntan, pues les doy la recomendación clarísima de hacerlo. Hombre, es decir, con cabeza y todo planificado, pero la medida de lo posible, pero sí, hay que lanzarse y sobre todo en cierta edad de los niños, porque esa edad pasa y si no aprovechas ese tren en esa edad, la familia no lo va a aprovechar igual. Qué grande, Carlitos. Le vamos a mandar un abrazo a esa MVP, a Nati, una crack, jugadora de toda la cancha. Sí, sí. Y qué bueno que se pudo transformar esa dificultad en oportunidad, que encontramos en las personas al final soluciones, apoyo, alternativas, opciones que hacen que el camino sea menos complicado. Pero a veces muchos podemos tener algún problema, algún inconveniente, alguna dificultad y preferimos callarlo, ocultarlo o no compartirlo, perdiéndonos quizás la posibilidad o la oportunidad de que alguien nos eche un cable o nos tire ese dato o nos comparte esa información que nos pueda abrir una puerta. Y aplica para todo en la vida, creo yo. ¿Cómo lo ves vos, Carlitos? Sí, totalmente. Exacto. Al final es una cuestión de actitud. Obviamente problemas va a haber siempre, pero los problemas de aprendizaje mi hija los tiene igual en Madrid que en Alemania. En Alemania sabíamos que iba a costar más resolverlos, pero bueno, antes o después, nos costó un año, pero se resolvieron. Y bueno, esa experiencia, que podríamos haber dicho con cabeza fría, oye, no nos vamos, porque fíjate tú que va a ser un follón, que no sé qué, que podía haber ocurrido eso. Pero no, dijimos, oye, las cosas positivas o beneficiosas para el trabajo, ¿no?, para mi carrera profesional y para la familia, son muchas más que las que puedan devengar el tema de la dificultad de mi hija. Entonces, pues nada, estaba claro que nos teníamos que lanzar. Y también buscamos un colegio que tenía en principio un departamento de special needs y que en principio nos iban a ayudar. Luego no funcionó, no eran ni special ni needs ni tenían nada de eso, pero bueno, nos lanzamos y súper contentos de haberlo hecho. O sea, ya sabíamos que esa dificultad existía, pero no iba a cerrarnos esa puerta, y fue ir para adelante y muy, muy contentos de haberlo hecho, sí. Y vamos, y cuando pasen los años ya y digamos mis hijos hablen de esta experiencia
y vean la de puertas que les puede haber abierto para el futuro, pues es una maravilla. Qué grande. Una de las cosas que en las últimas semanas, quizá meses, me está atrapando mucho la atención, es un poco el gap que veo cada vez más grande entre nuestra generación, llamada, si querés, generación X, y la generación Z, ¿no? Que nosotros quizás venimos de una escuela del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo duro, de darlo todo, y viene una nueva generación. Obviamente no puedo generalizar, hablo quizás un poco de lo que yo veo y percibo y escucho, ¿no? Una generación que quiere anteponer el bienestar, el trabajar menos, el esforzarse menos, el cumplir sus proyectos, muy distinto en la forma de encarar las cosas a la forma en que nosotros fuimos educados. No quiero decir con esto que la nuestra es una nueva, una buena y la de ellos una mala, ni al revés tampoco. Pero en tu día a día del trabajo o de la vida, ¿cómo ves que las nuevas generaciones vienen empujando? Vienen empujando, nos dan esperanza, nos dan preocupación, se va a morir el trabajo tal y como lo conocemos porque viene algo completamente desconocido, o al final, conforme vayan cumpliendo los años, entrarán en la Matrix como entramos casi todos. ¿Cómo lo ves? Bueno, es una realidad, ¿no? Eso que dices es una realidad. Es decir, venimos de unos años en los que nos ha ido muy bien, ¿no? Como sociedad, en concreto en España, ¿no? Que hemos tenido muchas facilidades. Nuestros padres venían de una generación mucho más compleja, ¿no? Fíjate, incluso nuestros abuelos, pues saliendo de una guerra y entonces ahí el esfuerzo es que era necesario, es que no había otra forma de salir adelante si no era con esfuerzo y mucho sacrificio. Y es verdad que quizás la generación de nuestros hijos, la generación de los que han nacido a partir del año 2000 y demás, pues han vivido en un entorno, digamos, más dulce y todo más fácil y más suave y sin... Pero no, o sea, es clave que tengan claro que la cultura del esfuerzo es fundamental. O sea, no se puede hacer nada sin un máximo esfuerzo. O sea, es verdad que ahora tienen todo más a mano, más fácil, fenomenal. Eso no, tampoco no vamos a fastidiarles en la vida, ¿no? Pero sí que nunca olviden que la cultura del esfuerzo es innegociable, es fundamental. O sea, nadie les va a regalar nada en la vida. De hecho, yo a mis hijos se lo digo, cuando salgáis ahí, aquí vivís en una burbuja y esto es maravilloso, pero esto no es la realidad. O sea, cuando salgáis ahí, pues vais a tener que enfrentar a gente que viene de otros orígenes, que viene de otra formación y que dan la vida por progresar. O sea, y entonces tenéis que tener clara esa referencia. No se puede empezar la vida pensando que todo va a ser fácil y que todo va a ser como cuando estabais en casa. La cultura del esfuerzo es innegociable. O sea, nadie os va a regalar nada en la vida. Nada. Por más que ahora pues habéis tenido una infancia feliz y fácil y eso está claro. Y bueno, y fenomenal que así haya sido. Pero que nunca deben olvidar que la vida es solo esfuerzo. O sea, no hay otra cosa. La vida no es Bambi, vamos. No te puedes pensar que va a ser todo fenomenal y feliz. No. Ojalá y lo sea, pero será a base de esfuerzo. De acuerdo. Me gustaría traer la conversación un momentito con mi hermano Martín, el más pequeño de los tres Stallman, de los hermanos, hay muchos más Stallman, obviamente, más pequeños que Martín, pero de los tres hermanos Stallman, el más pequeño. Casi siempre cuando queremos explicar algo complicado, buscamos una analogía futbolística, ¿no? Porque al final es una forma sencilla de hablar de algo complejo. En el último Totem Live, en el episodio número 7, con Javier, hablamos mucho de emprendimiento y él puso como un ejemplo de emprendedor a Lionel Scaloni, ¿no? El técnico campeón del mundo con la selección argentina. Es un tipo que asume la selección argentina de manera parcial. Le dijeron, bueno, vas a estar 3 partidos en un torneito en la Alcudia, después veremos, y después vas a estar aquí, después de allá, bueno, y así llegó a campeón del mundo. Un tipo sin experiencia en clubes, prácticamente sin experiencia en selecciones y sin embargo campeón del mundo. Pero por otro lado tenemos a nuestro querido Cholo Simeone que acaba de superar a nuestro sabio de Hortaleza, 613 partidos dirigiendo al Atlético de Madrid y son 12 o 13 años en que el fútbol cambia, VAR, mucho más físico, mucho más tecnológico, Big Data. Son dos ejemplos que rompen quizás con la tendencia, ¿no? De que todo lo que se contrata tiene que ser alguien contrastado y con una carrera
más o menos interesante, o a la primera que perdés te meten una patada en el culo y te tenés que ir, ¿no? Y acá tenemos un emprendedor que tapó bocas, y tenemos a alguien que no es emprendedor, que vino en un momento muy, muy malo y transformó, si se me permite, la historia de la Leti. ¿Cómo podemos traer estas analogías al mundo en el que vivimos? ¿Nos sirve, no nos sirve? Y si tuvieses que elegir, ¿por qué camino te gustaría que tus hijos vayan? Hombre, los hijos, en mi opinión, deben ir por el que les... porque cada uno tiene cada hijo tiene unas características, entonces cada uno tiene que ir por el que se adapte mejor a sus características. Todos, y vuelvo a lo de antes, todos con el esfuerzo como innegociable, porque eso, tengas unas habilidades o tengas otras, seas de una forma o seas de la otra, sin esfuerzo no vas a llegar a ningún lado. Entonces, yo si lo tuviera que llevar al terreno de mis hijos, pues les diría que cada uno tire por el camino, y de hecho están justo ahora ya en esas decisiones de qué estudiar o qué no estudiar, pues que estudien o que vayan por el camino profesional que más les guste, porque si les gusta van a rendir mejor, van a ser más felices y todo les va a salir mejor y va a ser más fácil llegar a esa espiral positiva que comentamos también al principio, pero que sea todo con esfuerzo y con el estilo que cada uno tenga. O sea, ambos estilos de los que has comentado son perfectamente admisibles y puedes llegar al éxito por ambos caminos. Cada uno tendrá que elegir, o la vida le pondrá a cada uno en su camino, pero si tú te vas yendo hacia el camino en el que tus habilidades se adaptan mejor, pues vas a tener más éxito profesional y personal. Entonces, no hay un único camino, o no hay un camino mejor que el otro, pero son distintos caminos que te pueden llevar a la felicidad y al éxito familiar o al éxito personal, pero siempre teniendo claras las habilidades de cada uno y con esfuerzo, por supuesto. El esfuerzo nunca se puede olvidar. Y aunque la vida ahora sea más fácil, aunque sí, eso es cierto y fenomenal, pero el esfuerzo nunca se puede olvidar, porque si no, saldremos de una generación que lo han tenido todo fácil y volverán a tenerlo difícil para la siguiente generación. O sea, será el ciclo famoso de generación fácil con futuro difícil, porque claro, si no te esfuerzas, llegará un momento en el que tus padres no estarán ahí para ayudarte. O sea, que si no eres tú el que cuando llegue ese momento estés ya curtido y forjado para lo que sea, si no te has preocupado de formarte, si no te has preocupado de esforzarte, pues algún día pues volverás digamos, a una realidad más dura. O sea, no será más duro tu futuro que tu presente y eso no es lo deseable. De acuerdo, de acuerdo. Me gusta esa frase que dice que si el camino no aparece, construye tu propio camino. Eh, uno de los sectores o de las industrias que más se está transformando también es aquel en el que trabajás ya hace tantos años, ¿no? De hecho, la semana pasada, si no me equivoco, Donald Trump decía en un meeting, si me votan para el próximo presidente, yo voy a garantizar que va a haber coches voladores en Estados Unidos, ¿no? No sé si lo viste o si te llegó el clipping. Bueno, pero es verdad que hay muchas compañías, desde Boeing hasta Porsche y tantas otras, trabajando en desarrollar coches voladores. ¿Vos creés que nosotros podremos disfrutar de los coches voladores, o eso ya es algo para las generaciones que vienen detrás, o simplemente se queda en un sueño más de Disneylandia que otra cosa? Aunque toda la información que leo dice que no, que esto va en serio. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos viviendo transformaciones muy importantes, ¿no? En todo el sector. O sea, Ford, por ejemplo, una compañía que lleva 120 años, digamos, en el podium ahí de las multinacionales del sector, pues ha visto miles de transformaciones, y ahora estamos en una muy importante. Ahora el paso a los vehículos eléctricos es una importantísima y es presente, o sea, es una realidad absoluta que esto ya está ocurriendo. Ya pasos más a futuro, pues diferentes tipos de motores, de hidrógeno o coches voladores, pues, o sea, todo es posible. O sea, quiero decir, ahora no podemos decir no a nada, a ninguna de esas alternativas, porque si hace 20 años nos hubieran preguntado que los coches se pueden enchufar en el garaje de casa y que van en eléctrico y demás, pues parecería un sueño como lo que estamos hablando. Es decir, que habrá coches voladores. Hombre, Trump no los verá, eso seguro. Pero a lo mejor nosotros sí los vemos, o seguro que nuestros hijos los verán. Es decir, todo es posible. O sea, todo este futuro que en la industria del automóvil se baraja, yo creo que sí que ocurrirá. Tardará, pero ocurrirá, porque tú fíjate la transformación que estamos teniendo en la actualidad y lo rápido que está yendo todo, además. Es decir, hay mercados que
que el vehículo eléctrico, digamos, es mucho más, las ventas de los eléctricos son mucho más altas que las ventas de motores de combustión. O sea, es algo que es una realidad y que en otros países va más rápido que en España. En España está costando un poco más por el tema de las infraestructuras y un poco, digamos, pues la situación que tenemos en el país no nos está permitiendo ir al ritmo que otros mercados, pero bueno, llegará, tardará un poquito más o un poquito menos y llegará ya a ser una mayoría. Y marcas como Ford pues ya dicen que para el 2035 pues todos, la gran y inmensa mayoría se venderán eléctricos, o sea que esto va a ocurrir. Ya lo del coche volador también ocurrirá, pero tardará un poquito más. Está buenísimo. Estaba pensando recién en una charla que tuve con mi hijo Max hace unos días que me decía, ¿tú qué prefieres? ¿Coche automático o coche con marchas? ¿No? O coche con cambios, como decimos en Argentina. Le digo, oye, a ver, para el tráfico de la ciudad, ir en automático es comodísimo, pero para ir en las curvas, subiendo la carretera Escorial o una buena carretera, ir con marchas mola. Sí. Una de las cosas que a las personas del motor les gusta, igual que la Harley, ¿viste? Cuando encendés una Harley se entera toda la urbanización o todo el barrio. Antes encendías un Mustang y lo escuchaba todo el barrio también. Pero si vamos a todo un coche eléctrico, una de las gracias del coche, que es escuchar y sentir el rugir del motor, desaparece. ¿Cómo se conecta esa experiencia de conducir con esa necesidad de sentir el motor, ¿no? en el cuerpo de uno? Como parte de la experiencia, ¿ustedes se lo preguntan también en este viaje a lo eléctrico? No, de hecho, a ver, obviamente la conducción en eléctrico es completamente distinta. O sea, la forma de conducir es radicalmente distinta y en cuanto te metes ya en el eléctrico y lo conduces durante un tiempo, has cambiado la forma de conducir. Pero es cierto que para lo que tú estás comentando de aquellos clásicos como los que nos pueda gustar, el rugido del motor, la sensación, digamos, que transmite el motor de combustión, el clásico, pues ahora ya hay coches eléctricos. Nosotros tenemos el Mach-E, nuestro líder en electrificación, ¿no? El coche que, digamos que en el que estamos apostando a tope, y ese coche ya trae, digamos, una forma de conducción, un modo de conducción que, aun conduciendo en eléctrico, te produce sensaciones de motor de combustión, es decir, tiene, digamos, o crea un sonido, una envolvente, una sensación que simula, que es como si estuvieses conduciendo en combustión. Es decir, para aquellos de lo que tú justo has dicho, que siguen añorando ese rugido o esas sensaciones, pues el coche las simula, ¿no? Entonces, obviamente no es lo mismo al 100%, pero bueno, si han pensado en ese comentario que tú acabas de hacer. Qué grande, qué grande. Bueno, un futuro apasionante sin duda que se viene por delante nuestro. Y te pregunto, fuera del mundo del motor o de la movilidad, ¿no? Que se dice también ahora, ¿qué pasiones te movilizan? ¿Qué lees? ¿Qué escuchás? ¿Qué ves? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta desconectar? ¿Te gusta estar conectado, leer mucho, estar a la última? ¿Aprendés de otros sectores, otras industrias? ¿Cómo es un poquito además de trabajar de Carlitos de Pie? Bueno, pues mira, hay una cosa que yo creo que combina bien el tema del trabajo con mi día a día personal, que viene de la mano del tema del concepto de la responsabilidad social corporativa que las grandes compañías deben tener, ¿no? O sea, el RSC, responsabilidad social corporativa, es algo a la que las grandes compañías debería ser una obligación, ¿no? En todas ellas. Y en concreto en Ford es algo que se ha trabajado mucho. O sea, una gran compañía no es una gran compañía porque tenga un gran producto, o no es solo porque tenga una gran postventa, o no es solo porque tenga un gran servicio, una gran atención a los clientes, sino es algo que tiene que tener un ADN que piense en la sociedad. ¿Y cómo es la mejor manera de pensar en la sociedad? Pues trabajando en la cultura de la responsabilidad social corporativa. Y esto lo ligo con lo que tú me has preguntado. O sea, nosotros, por ejemplo, llevamos ya un par de años trabajando en un proyecto súper interesante, a lo que le dedico tiempo, digamos, de la vida personal, pero, digamos, la referencia viene siendo, gracias a lo que en la compañía nos han desarrollado y nos están apoyando en este concreto proyecto. Y es un proyecto en el que para personas con discapacidad, hace 2 años, junto con el Rayo Majadahonda, pues se fundó un equipo para personas, un equipo que al principio eran 3, 4 críos, no eran más, pero poquito ha ido creciendo, y era un equipo en el que se pretendía, mediante el deporte, pues fomentar la integración de personas con discapacidad, de niños en general, ¿no? Porque está pensado originalmente para niños. Entonces, es algo que en mi vida personal, pues le dedico mucho tiempo, obviamente, pero es una satisfacción tremenda porque de no existir nada, o sea, una cosa que no existía nada, y gracias a
a una persona clave que fue allí en el Rayo Majadahonda, Antonio, que era el presidente, digamos, del área de fútbol sala del Rayo Majadahonda, contactó con el colegio en el que está mi hija y pusimos en marcha pues esta iniciativa, que al principio pues eran pocos niños, pero ahora ya después de año y medio ya son más de 30 niños y son una serie de equipos, son 2 equipos en concreto que están en una liga de fútbol sala para personas con discapacidad, y esto es algo que es súper enriquecedor. Primero, que sobre todo para ellos es una cosa que es una maravilla, o sea, es algo de no poder haber hecho deporte nunca o haberlo hecho, digamos, en el colegio y poco más, a tener un entorno en el que pueden desarrollar el deporte del fútbol sala en este caso, pues con una integración completa, teniendo un equipo que es por, digamos, los que estamos ahí, bueno, por a través del concesionario de Majadahonda, porque las acciones de responsabilidad social corporativa, cuando son locales, pues son los concesionarios los que apoyan, ¿no? Bueno, eso. En este caso fue voluntariamente, hablamos con el de Majadahonda y le pareció algo súper interesante, pues ser el concesionario, es decir, ser una empresa local que apoya a unos críos y a un colegio en este caso, para desarrollar esta actividad. Entonces, eso sí que lleva mucho tiempo, me lleva mucho tiempo, pero vamos, fenomenal, porque es ver algo que se traduce rápidamente en un bien para la sociedad, y en este caso para la sociedad, pues un bien, digamos, para el equipo o los equipos de fútbol sala en los que está mi hija en este caso y otros muchos críos, ¿no? Y es un disfrute, ¿no? Eso es una de las cosas, digamos, de mi otra parte, ¿no? De cuando no estoy en la oficina, pero bueno, que mira, ahí el origen sí que es un tema relacionado con Ford. Y luego otras cosas que me gusten, pues me gusta mucho la música, por ejemplo, en todas sus formas y presentaciones. Quiero decir, soy capaz de ir a la ópera, porque tengo un abono del Teatro Real, un abono de la temporada de ópera del Teatro Real, y me encanta, ¿no? Pero a la vez también en verano me voy con mis amigos al Festival de Benicàssim y es otro tipo completamente distinto de música. Es decir, la música, sea el formato que sea o en la presentación que sea, me encanta y voy a todos los eventos que puedo. Y ya no solo a la música en sí misma, sino la música y todo lo que le rodea, es decir, todo el ambiente, todo lo que genera, todas las sensaciones, todo lo que está alrededor de eventos, pues ya sea la ópera, como el primer caso que he puesto, o ya sean conciertos o festivales de verano, que toda ella me apasiona, me encanta y es algo que se disfruta en sociedad y en compañía y con gente, y eso realmente es algo que me gusta mucho y me llena mucho. Maravilloso. Deporte y música. Hablando de música, se está acompañando completamente en vivo Cami. Cami es una de las mejores guitarristas que conocí en toda mi vida, que vive acá en España y que creo que en marzo, así que ya hablaremos más de Cami. Pero me encantó también lo que contabas del equipo de fútbol. Hay una sigla que está usando mucho en el mundo corporativo, aparte de la RSC que mencionabas vos, que es DEI, ¿no? DEI, que habla de diversidad, equidad e inclusión. Y es importante, relevante para mí también, trascendente, que la inclusión no sea algo extravagante, sino que sea algo cada vez más naturalizado, ¿no? Para que todos los chicos puedan tener esa oportunidad de disfrutar o del deporte, o de la música, o de estar simplemente jugando al aire libre, o adentro de un gimnasio. Y me parece genial que haya iniciativas así, porque al final son muchas pequeñas iniciativas que sumadas y combinadas van naturalizando algo que hasta ahora le costaba a mucha gente ir aceptando, ¿no? Exacto. Estos son cambios, a ver, poco a poco, afortunadamente la sociedad en la que vivimos ha evolucionado mucho en este aspecto, es decir, quizás hace 40, 50 años o más, todavía peor, pues era una cosa que se ocultaba o que no se hacía nada por fomentar, digamos, el disfrute de estas personas ni la integración en la sociedad. Afortunadamente a día de hoy el cambio es radical y es a mucho mejor, y esto pues mira, va en beneficio de estas personas y de todos los que la rodean y de la sociedad en general, o sea que afortunadamente en esto vamos en la línea correcta. Estamos entrando en la recta final de este episodio 8 de Totem Live. Con tu permiso, quiero mandarle un gran abrazo a Gloria, a Alex, a Mar, al equipo de Totem que está por ahí, a Ricaurte, a Mario, a Nuria, a Cami, a Vera, bueno, a todas las personas que desde tantos lugares del mundo nos están acompañando. La verdad que es una felicidad enorme saber que hay personas del otro lado escuchando a personas tan queridas y que cuentan y comparten cosas tan interesantes como vos, Carlitos. Otra de las cuestiones que ya estamos introduciendo un poco como hábitos saludables en los Totem Live es que antes de que yo me despida de cada episodio,
le damos cámaras y micrófonos a nuestro invitado o a nuestra invitada. Así que antes de llegar al final y de despedirnos, me gustaría un mensaje final tuyo, de cierre, de hasta luego, y luego yo ya tomo la palabra y nos despedimos formalmente. Así que cámaras y micrófonos hasta Carlitos Gutiérrez, una reflexión, la que quieras, como quieras, para toda esta querida gente que nos está acompañando. Fenomenal, pues bueno, en primer lugar, y antes de acabar, agradecerte, ¿no? El rato este tan agradable que hemos pasado, ¿no? Y con la audiencia que tienes, pues es una maravilla, ¿no? Poder haber participado. Y yo creo que mi mensaje de resumen, y es un poco, digamos, el hilo, ¿no? De todo lo que hemos comentado en esta charla, es el tema de la actitud, ¿no? Al final, la actitud es clave para todo, o sea, la actitud, sean los tiempos que sean, es la clave, o sea, y la actitud solo depende de cada uno de nosotros, o sea, no podemos buscar o pedir ayuda a alguien para mejorar nuestra actitud. La actitud es uno consigo mismo, tiene que tirar del carro, pase lo que pase. O sea, vengan los tiempos que vengan las pandemias que vengan, venga lo que venga, porque además no tenemos, insisto, lo que dije al principio, no tenemos derecho a quejarnos. O sea, no tenemos, nosotros que vivimos en un mundo privilegiado y en un momento privilegiado de la historia de la humanidad, no tenemos derecho a quejarnos de nada. Entonces lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en el mes a mes, tirando, llega el día 1 y hay que empezar de nuevo. Y hay que tener las pilas súper cargadas siempre, no vale ninguna otra situación, porque anda que no hay problemas por el mundo, pero bueno, hay que intentar vencerlos y todos tenemos nuestros días malos y todos nos levantamos, pero bueno, pues nada, que dure poco ese mal rato y enseguida cambiar, ¿no? La actitud y nada, yo diría eso, buscar la espiral positiva y siempre tirando para adelante, no lamentarnos y tirando para adelante. Ese sería un poco mi mensaje o mi resumen, ¿no? Buenísimo mensaje y resumen. A mí me viene como anillo al dedo. Te agradezco infinito, Carlitos, tu tiempo, la claridad con la que hablás. Para todas las personas que no hayan tenido el gusto de conocer a Carlitos antes, lo que ustedes ven es lo que Carlitos es. Una persona con luz, una persona transparente, genuina, auténtica, súper generosa y muy amiga de sus amigos y muy familiar, un tipo extraordinario. Así que me estoy por despedir, pero me quedó una cosita en el tintero que voy a tener que romper un poco el protocolo y preguntarlo, porque no lo has sacado tú, que es, oye, ¿qué significa ser colchonero? ¿Qué significa ser del Atleti? Te dije que era para el postre y al final la he cumplido. Pues, a ver, yo creo que, ser del Atleti es una cosa que, primero de todo, no todo el mundo puede ser del Atleti. O sea, es algo que, o sea, tú tienes que pasar a lo largo de tu vida unas pruebas y si las pasas, pues te puedes quedar como seguidor del Atleti. Es decir, es muy difícil aguantar los primeros años en el colegio, tantos lunes por la mañana, ahí, tanta bronca, tanta guerra y tal. Y sobre todo, bueno, ahora estamos en una buena época, pero el Atleti ha tenido épocas mucho más complicadas. Entonces, si tú pasas esa prueba de esos años ahí duros, pues ya tienes superpoderes para toda tu vida. O sea, tienes ya una resiliencia y una fortaleza para siempre. Es decir, y no todo el mundo lo consigue, por eso no pasa nada que seamos pocos del Atleti, porque no todo el mundo lo puede ser. Y luego, pues nada, es en fin, pues al final, pues es una diversión como otra cualquiera y pues la mía es en rojo y blanco y nada, y es una forma de ir al fútbol con mi padre, con mi primo, con los amigos y al final, pues sí, ser del Atleti tiene esa gracia especial, ¿no? Que al final tienes una fortaleza que la vida y los lunes por la mañana de colegio y de oficina, pues al final te hace mucho más fuerte y eso es innegable y bueno, pues ya está, no se gana tanto, pero se disfruta más y uno se hace resistente a todo. Tienes ya esos superpoderes para toda la vida, ¿no? Que te los ha dado el fútbol. Maravilloso. Carlitos, antes de despedirme, quiero darle las gracias a todos y a todas, amigos, amigas, por acompañarnos, queridas colegas, aquí en YouTube, en LinkedIn. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño, por los comentarios. Esta semana estamos tirando la casa por la ventana. Hoy fue el episodio 8 con Carlitos. Mañana tenemos episodio 9 con Patio Caña. Y el próximo jueves 16 tenemos el episodio número 10 de esta tercera temporada, completamente en vivo desde Bogotá, Colombia, con Lina Echeverría. Así que están todos y todas invitados a seguir compartiendo estas charlas entrañables, inspiradoras, distintas, cercanas, que por lo menos a mí, me hacen siempre terminar con ese buen sabor de boca de sentirme mejor persona cuando termino la charla, porque he aprendido, me he inspirado y creo que puedo seguir progresando con personas como tú, Carlitos, que hacen del mundo un lugar mejor. 1.000.000 de gracias, enorme abrazo para vos, saludos a la MVP, a Nati, a los chicos, que sigas como sos y a Upaletti. Muchas gracias, Andy, un abrazo muy fuerte y saludos para todos. Gracias.
Adiós, hasta la próxima. Saludos a todos, completamente en vivo. Chao.